Buenas tardes, secciones 12A y 12C. Vamos a proceder a explicar los objetivos del curso de amateur de neumática, así como de robótica, y después vamos a ir intercalando poco a poco la parte de control eléctrico. Ya a partir de ahora, ya la información que vamos a dar va a ser evaluada de forma sumativa, ya va por parte del comité de evaluación. Lo que sí no tenemos es las fechas para hacer las pruebas digitales en línea, así que eso tenemos que esperar. A partir de ahora tienen que empezar a ver estos videos y por medio del correo ver las actividades que tienen que hacer diariamente en las clases de control industrial. Van a ser bastante sencillas, pero tienen que ir haciéndolas porque todas van a ir puntuando. También las notas cambiaron en su rúbrica y eso se los voy a reportar también por correo. Así que vamos a empezar con el curso de amateur. En este momento ustedes la mayoría han estado estudiando, pero ya está la clase formal de control industrial con la parte de neumática, robótica y control eléctrico, para ir formalizando las diferentes partes. Los segmentos de esta primera parte de neumática son 4. Introducción a la neumática. El segmento 2 es energía neumática. Segmento 3, conexiones de circuitos. Y segmento 4, circuitos de cilindro básicos. Vamos a empezar con el segmento 1 y vamos a ir trabajando estos diversos objetivos. Vamos a empezar por el objetivo 1. Define la neumática y mencione una aplicación. Entonces ustedes van a entrar a este menú y vamos a empezar con el objetivo 1 del segmento 1 de sistemas de energía neumática, llamado defina la neumática y mencione una aplicación. Entonces, cuando vamos a definir neumáticas, a ustedes les va a aparecer esta diapositiva y lo que dice es lo siguiente: la energía de fluidos es un método en el que se utiliza un fluido presurizado para transmitir energía. A pesar de que normalmente se considera que un fluido es un líquido, en realidad es algún líquido o un gas. Por lo tanto, existen dos derivaciones de energía de fluidos. Tenemos el sistema neumático y el sistema hidráulico. Vean que van a ver en varias diapositivas en los textos que van a tener una serie de palabras marcadas en azul. Usted le dan clic y estas son definiciones. Entonces, por cada una de ellas que ustedes vayan viendo en las presentaciones que yo les voy haciendo, ustedes en sus cuadernos van a ir escribiendo la definición de cada uno de ellos. Aquí empezamos con fluido. Significa el material conductor en un sistema de energía de fluido, ya sea un líquido en los sistemas hidráulicos o un gas en los sistemas neumáticos. Eso ya tienen que ir haciéndolo, un pequeño glosario en sus cuadernos, para que posteriormente sea evaluado. Yo les diré cómo hacerlo. Continuemos. A pesar de que normalmente se considera que un fluido es un líquido, en realidad algún líquido o un gas. Por lo tanto, existen dos derivaciones de energía de fluidos. Tenemos el sistema neumático. Vemos aquí un video de un robot, pero que funciona de forma neumática, funciona con gas. Los sistemas neumáticos usan aire u otros gases para realizar el trabajo. Y el sistema hidráulico, los sistemas hidráulicos usan aceite u otros líquidos para realizar el trabajo. En este caso vemos un tractor. Entonces ustedes se imaginarán que entonces la hidráulica es para mover cosas de mayor peso, tiene más fuerza, tiene más par de torque. Y vean, aquí tienen otra palabrita en azul que es hidráulicos. Significa un método de transmisión de potencia que utiliza un líquido presurizado. Vamos a continuar. Veamos el neumático, solo repasemos. El robot solo que funciona con aire y el sistema hidráulico. Vamos a continuar. Tenemos aplicaciones en la neumática. Bueno, la neumática es una parte importante de la industria moderna y entre los ejemplos tenemos los siguientes. Tenemos la fabricación, tenemos el transporte y tenemos la construcción. En la fabricación tenemos las aplicaciones. Aquí hay algunos ejemplos del uso de la neumática en la manufactura, como son robots, herramientas eléctricas y pintura. Entonces aquí tenemos el robot. Vamos a poner la grabación. Este robot es utilizado en
en procesos de control, pero se caracteriza porque es alimentado por medio de gas, o sea, es neumático. Para herramientas eléctricas tenemos este otro caso, como por ejemplo que estamos utilizando una pulidora, pero es alimentada con gas, es decir, es una herramienta neumática. Y en este caso tenemos para el área de pintura, se utilizan bombas de pintura alimentadas por compresor, igual se utiliza gas. Entonces vemos que son aplicaciones muy asertivas en la parte de la manufactura y en el trabajo en general. Después vamos al transporte. En el transporte también tenemos varias aplicaciones. Aquí hay algunos ejemplos del uso de la neumática en el transporte, como son los frenos de camiones, amortiguadores de aire y dispositivos de control vehicular. Vamos a ver frenos de camiones. Aquí tenemos este caso, ponen un cabezal y aquí hacen el ejemplo del frenado por medio de frenos neumáticos que utilizan aire. Esto es una de las aplicaciones en la industria de transportes de maquinaria pesada. Ahora, amortiguadores de aire, tenemos este otro video donde vemos lo que es la carreta que jala el cabezal y vemos su aplicación. Y tenemos otro video que son dispositivos de control vehicular. En este caso abrimos la tapa de un medio automovilístico y vemos las diferentes mangueras y sistemas de distribución que este tiene. Entonces, estas son las aplicaciones en transporte. Es importante que tomen notas de las aplicaciones para que si yo les pregunto en un marque con X o una respuesta corta, sepan qué poner. Y después tenemos construcción. En la parte de construcción tenemos 3 aplicaciones, entre tantas que hay. Aquí hay algunos ejemplos del uso de la neumática en la construcción, como lo son los taladros de roca, los taladros neumáticos que funcionan con aire y el cincel neumático. Vean que aquí tenemos otra palabra. Generalmente se van repitiendo, las que se van repitiendo no las tienen que poner en el glosario que van a hacer en su cuaderno, pero igual es importante estar repasándolo. El neumático es un método de transmisión de potencia en el que se utiliza gas presurizado, en general aire. Entonces aquí tenemos los taladros de roca. Estos generalmente se utilizan para taladrar la tierra y poner columnas cuando vamos a hacer edificios o otro tipo de infraestructura. También tenemos los taladros neumáticos, estos no son eléctricos, estos funcionan con aire y se utiliza mucho en la parte de atornillar y destornillar tuercas para llantas en automóviles. Y tenemos el cincel neumático, que lo que hace es un movimiento o un golpeteo para trabajar. Estos son algunos ejemplos, igual aquí está el neumático como ya lo habíamos hablado. Eso serían las aplicaciones de la neumática. Ahora vamos a ver las similitudes entre la neumática y la hidráulica. En este caso, neumática funciona con aire, hidráulica funciona con líquidos. La neumática presenta muchas de las ventajas de los sistemas hidráulicos. Aquí tenemos una palabra en azulita que la van a poner en su glosario y significa un método de transmisión de potencia que utiliza un líquido presurizado. Los actuadores pueden detenerse sin sufrir daños. El movimiento del actuador puede ser lineal o giratorio y es fácil controlar la velocidad del actuador. El actuador significa un dispositivo que mueve algo. Puede ser un motor o puede ser un cilindro. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, entre las similitudes tenemos estas. Los actuadores pueden detenerse sin sufrir daños. H de hidráulico y P de neumático, o sea, neumático. El movimiento del actuador puede ser lineal o giratorio y es fácil controlar la velocidad del actuador. Estas son las similitudes que hay entre la hidráulica y la neumática. Por otro lado, vamos a hablar de las ventajas de la neumática. La neumática también presenta algunas ventajas sobre la hidráulica. Es posible obtener mayores velocidades con la neumática. La neumática no puede tener fugas de aceite, por lo que es mejor para aplicaciones como textiles o electrónica. Los componentes de un sistema neumático tienen un menor costo que los componentes hidráulicos. Bueno, aquí está hidráulico. Es un método de transmisión de potencia que utiliza un líquido presurizado. Acordémonos que muchas veces repiten, lo van a hacer solo una vez en su glosario y van acumulando tantas palabras en azul. Ustedes vayan viendo en mis presentaciones, utilizando la plataforma de Amateur auspiciada por el MED. Entonces, las ventajas es que es mayor velocidad en neumática, sin fugas de aceite en neumática y menor costo. Ahora,
¿Cuáles son las desventajas de la neumática, pero que se convierten en ventajas de la hidráulica respecto a la neumática? Las desventajas de la neumática en comparación con la hidráulica son: los sistemas neumáticos normalmente no funcionan a más de 150 psi, están por debajo de eso, lo que limita su uso adecuado para aplicaciones de fuerzas bajas. Y la compresibilidad del gas hace que el movimiento del actuador neumático sea dificultoso y no suave como en la hidráulica. Entonces, la operación por encima de 150 psi es preferiblemente hidráulico, y una acción más uniforme al actuador preferiblemente hidráulico. Esas serían, si los aplicamos a la neumática, desventajas. Eso sería el objetivo 1. Ahora vamos a ver el objetivo 2. Describa las funciones de los componentes básicos de un sistema neumático. En esto vamos a ver los componentes. Todos los componentes de un sistema neumático se cargan aquí. Dice que todos los sistemas neumáticos consisten en 5 componentes básicos. Y esto es muy importante que lo sepan y van a tomar apunte de los 5 componentes básicos de un sistema neumático, que son dispositivos de suministro de energía. Vemos en la foto cómo se pone en amarillo. Dispositivos de control, vean la foto a la par. Dispositivos de salida de potencia, conductores y la parte gaseosa, que es donde se almacena el aire. Vamos a ver los dispositivos de suministro de energía. Entonces, vamos a ver más esto en grande. La mayoría de los dispositivos de suministro de energía neumáticos consisten en motor eléctrico, compresor, tanque de almacenamiento y línea de suministro. Vemos que esta palabra en azul la vamos a poner en el glosario y vamos a ver qué significa compresor. En un sistema neumático, el compresor toma el aire de la atmósfera y lo comprime. El aire comprimido se almacena en un tanque hasta que se necesita para una aplicación. El motor eléctrico gira la bomba o el compresor de aire. El compresor toma el aire de la atmósfera y lo comprime. El aire comprimido es almacenado en un tanque y enviado al sistema a través de una línea de suministro. Veamos aquí la imagen en grande y vamos a ver que tenemos el compresor, que lo tenemos acá. Tenemos aquí el motor, tenemos aquí el tanque de almacenamiento y tenemos aquí la línea de suministro. Entonces, continuamos. Vamos con los dispositivos de control. Entre los dispositivos de control tenemos lo siguiente. Las válvulas controlan la dirección, la presión y el flujo del gas presurizado en las líneas del actuador del sistema neumático. Vamos a poner otra vez la animación para que lo vean. Esto que está aquí, este es un cilindro. Y tenemos el flujo de presión y las líneas del actuador. Las líneas del actuador, acuérdense que el actuador puede ser el motor o el cilindro. Después tenemos entre los dispositivos de control, también tenemos 3 ejemplos de los muchos tipos de válvulas son, y esto es importante. Tenemos el control del flujo, el regulador de presión y el control direccional. Entonces, los 3 ejemplos de los muchos tipos de válvulas son válvulas de control de flujo, que son estas, válvulas de control direccional, que son estas, y válvulas reguladoras de presión, que son estas. Igual, vean qué presión, vamos a hablarlo otra vez para que lo vayan tomando en sus vocabulario, haciendo un glosario. Las que se repiten no la tienen que hacer otra vez, sino que esto se repite mucho para que ustedes vayan tomando nota. La intensidad de la fuerza creada cuando la fuerza de un objeto actúa sobre el área de otra. La presión se puede calcular con la fórmula presión es igual a fuerza entre área. Pero esta nos abre otra definición, que es fuerza. Son 2 puntos, para hacer que una acción ocurra, y 2, fuerza o energía como un atributo de acción física o movimiento. Entonces, ahora vamos con los dispositivos de salida de potencia. En este caso, el dispositivo de salida de energía es donde la energía neumática se convierte en energía mecánica. Estos dispositivos de salida se conocen como actuadores. Los actuadores pueden ser cilindros que producen un movimiento lineal o pueden ser motores que producen un movimiento giratorio. Vean, este es el cilindro, como tiene 2 entradas es de doble efecto, y este es el motor. Ya sea que usted ponga un cilindro o un motor, estos son los actuadores. Después tenemos los conductores.
Entonces los conductores o los tubos, o pueden ser también las mangueras, son necesarios para transmitir el aire entre los componentes del sistema neumático. Existen muchos tipos de líneas en un sistema neumático. Aquí me dice que una línea de suministro conecta la fuente de aire comprimido a los dispositivos de control. Un segundo tipo de línea es la línea de un actuador. Una línea de actuador transporta el aire de los dispositivos de control al actuador, y otra línea del actuador transporta el aire fuera del actuador. El aire que vuelve se libera de vuelta a la atmósfera a través de un puerto de venteo. Entonces veamos aquí la imagen. Tenemos esto que está acá, son las líneas del actuador porque están conectadas al actuador, en este caso al cilindro o al motor. Esto que está acá es el puerto de venteo, y esta es la línea de suministro dada por el compresor, que es el que almacena el aire, y el aire es tomado de la atmósfera. Ok, y ahora la parte gaseosa o el almacenaje. En este caso, uno de los sistemas neumáticos se usa un gas como un medio para transportar la energía. Normalmente este aire se almacena a presión en un tanque. Vean aquí la definición, probablemente ustedes ya la tomaron. Y aquí simplemente tenemos el aire presurizado, y esta es la línea de suministro al sistema que estamos estudiando. Bueno, estos serían los 5 componentes. Es importante que los sepan identificar en las fotos. Bien, ahora tenemos la primera actividad. Muchos se preguntan qué es la primera actividad. Bueno, vamos a ver, pues esto es la primera actividad. Tenemos descripción general de los procedimientos. En esta actividad usted identificará los componentes del entrenador neumático serie 850 diámetro. Esto le permitirá familiarizarse con los componentes que usan en un sistema neumático. Lógicamente nosotros en el COBAO no tenemos este equipo. Una de las principales razones de que les están dando a ustedes estas licencias para que ustedes conocieran los equipos, pero por este asunto de lo que estaba pasando, pues la idea era cotizar este equipo y dar la clase de Amateur con esto, pero ya eso ya no es posible. Entonces, por lo menos aquí van a ver la fotografía del equipo que uno debería comprar con este curso. El curso es teórico, práctico en línea, pero también se puede hacer de forma de taller. Este equipo pues no lo vamos a adquirir por todas las circunstancias que hemos tenido este año con el asunto de la pandemia, y teníamos unos paneles más sencillos, pero lógicamente este equipo no lo vamos a utilizar, solo lo vamos a ver. Entonces continuemos. Aquí viene una serie de instrucciones paso a paso. Por favor, haga clic en la estación de trabajo para ver las instrucciones paso a paso para realizar este procedimiento con el sistema neumático básico 85WP. Reitero, este equipo nosotros no lo tenemos, no lo vamos a utilizar porque no lo hemos comprado, pero así es como se vería el sistema si lo tuviéramos. Básicamente ustedes lo único que van a hacer es reconocer, ver el equipo, nada más. Si uno le da clic, aquí le da el entrenador neumático. Esta actividad no la vamos a hacer porque no tenemos el equipo, pero es importante que la descarguen para que la tengan como respaldo. Nada más sepan que cualquier equipo neumático que ustedes vayan a ver en la industria, o si llegan a ver esto en su práctica, van a ver un módulo de instrumentación, lo que son las mangueras plásticas, y el módulo actuador de la válvula neumática, ya sea el cilindro o un motor. En este caso estos son los módulos, pero esto no lo vamos a hacer porque no tenemos el equipo. Pero sí es importante que ustedes reconozcan estos componentes. Entonces esto sí lo pueden hacer. ¿Cómo se llama? ¿Dónde están los manómetros? ¿Cuál es el motor? La válvula de control direccional, la válvula reguladora de presión y la válvula de control de flujo. Entonces lo que hacen es asociar esta parte, estas letras, nada más. ¿Y cómo me mandan ustedes esto a mí? Pues simplemente con un screenshot toman esta tablita y esto de acá y asocian las letras, y eso es lo único que me tienen que mandar. Lógicamente no tenemos este equipo, por lo tanto no pretendamos, esto no lo vamos a hacer porque no lo tenemos físicamente, pero como de acuerdo a las diapositivas anteriores sí podrían completar esta tablita de acuerdo a esta imagen, ¿verdad? Eso sí se podría hacer. Bueno, eso sería con respecto a la actividad 1. Bueno, esto aquí lo que hacemos es que lo cerramos y nos devolvemos aquí a la presentación.
Entonces, ¿cómo obtienen ese PDF? Pues dándole un clic acá. Lógicamente, como algunos les han cancelado la cuenta porque no lograron trabajar o no les llegó o siempre tuvieron problemas de conectividad, pues probablemente no vayan a tener el acceso. Entonces yo les mando por correo la actividad en PDF. Bueno, entonces ahora vamos con el objetivo 3. Defina la presión neumática y mencione su unidad de medición. Entonces vamos a ver. En este caso, la definición de fuerza. Dice que la presión es la intensidad de fuerza generada cuando la fuerza de un objeto actúa sobre la superficie de otro. Si por ejemplo la fuerza es de 32 newtons, la fuerza se divide uniformemente en todo el bloque de la base, o sea 8 por 4, 32 newtons. Tenemos la definición de presión, también de fuerza, que ustedes ya han tomado, y aquí la definición de fuerza que se repite. Entonces, reiterando, la presión es la intensidad de fuerza generada cuando la fuerza de un objeto actúa sobre la superficie de otro. Por ejemplo, el peso de una caja crea una fuerza en donde entra en contacto con la superficie. Esta es la caja y la base es la superficie. La fuerza realmente se distribuye de manera uniforme sobre toda el área de contacto. Esto significa que un porcentaje de fuerza total actúa sobre cada área cuadrada de la superficie. Entonces, esta fuerza total, por ponerles un ejemplo, se divide en cada área superficie cuadrada, que es proporcional al total. Aquí lo podemos ver en grande para que lo puedan apreciar mejor. Ahora bien, el ejemplo de fuerza. Bueno, sabemos que la fuerza empuja hacia abajo por el efecto de la gravedad. Por ejemplo, si el peso de la caja es 32 newtons y la caja mide 4 metros cuadrados, entonces la fuerza se mide en 8 newtons por metro cuadrado. Serían los 32 newtons entre los 4 metros cuadrados, que nos darían 8 newtons por metro cuadrado. Esta fuerza por unidad cuadrada de área es la intensidad de la fuerza o la presión. Recuerden, aquí ustedes tienen que ir llevando su glosario. Y aquí para que lo vean mejor. Entonces tenemos la fórmula de presión. La presión generada por una fuerza se calcula al dividir la fuerza total por la superficie total. Es decir, la presión es igual a la fuerza que se aplica y el área en la superficie a donde se está haciendo fuerza. La fórmula para la presión es, por lo tanto, fuerza dividida entre área. Área o superficie es lo mismo. La unidad del sistema métrico para la presión son los newtons por metro cuadrado. O sea, la área se mide en metros cuadrados, la fuerza en newtons, la fuerza total, y la presión son newtons por metro cuadrado en el sistema métrico, o pascales. La unidad más conocida por su nombre común, el pascal, debido a la contribución de Blaise Pascal a la potencia de los líquidos. Entonces, newtons metros cuadrados es una unidad de presión, o pascales. Entonces, la fórmula de presión, que es tradicional en este caso en los Estados Unidos, la unidad tradicional de los Estados Unidos para la fuerza es la libra y la unidad para el área es la pulgada cuadrada. La unidad tradicional de Estados Unidos para la presión es la libra por pulgada cuadrada, o de mayor uso PSI. Entonces, para que ustedes vayan tomando nota, lo que son, aquí le llaman pascales, que son newtons por metro cuadrado, o como Estados Unidos utiliza otro sistema que no es el métrico, entonces el área la mide en pulgadas cuadradas, no en metros cuadrados. La fuerza la mide en libras, no la mide en newtons. Entonces la presión va a ser libras por pulgada cuadrada, y de ahí viene su nombre a PSI, ¿verdad? Que son sus iniciales en inglés. Entonces, aunque las unidades del sistema imperial, o sea, el PSI, y el sistema internacional, pascales, describen la presión, es importante recordar que no son iguales. Sin embargo, se relacionan con la conversión siguiente. Dado que el pascal es una unidad de medición extremadamente pequeña, con frecuencia se usa el kilopascal en el ámbito de la energía de los fluidos. En efecto, el efecto del prefijo kilo es multiplicar la medición por 1000. Entonces, conversiones de las unidades de presión. Un PSI, y esto es un dato de conversión que deben tomar nota, es 6.895 pascales. Eso es un PSI.
O un PSI lo podemos dar en 6.895 kilopascales, que es dividir eso entre 1000, para que tengan esos datos. Verificación de conocimiento, ejemplos de fuerza. Entonces ustedes acá tienen que hacer este ejercicio y lo van a apuntar en su cuaderno. Verificación de conocimiento, ejemplo de fuerza. Calcule la presión que ejerce sobre la superficie el peso de esta caja, suponiendo que la caja pesa 9 newtons. Entonces, la fuerza que está entrando acá son 9 newtons. Y el área es un rectángulo, el área, si lo aprecian, es 3 metros por 1 metro. Es decir, 3 por 1, 3 metros cuadrados es el área. Entonces nosotros sabemos que la presión es fuerza entre área. Si la fuerza son 9 newtons y usted lo divide entre 3 metros cuadrados, quiere decir que vamos a tener 9 entre 3 pascales. Porque estamos utilizando el sistema métrico. Porque está en newtons y está en metros. Si estuviera en pulgadas cuadradas o en libras, entonces ya estaríamos hablando de PSIs. Entonces la respuesta correcta acá va a ser 3 pascales. Entonces eso es muy importante que lo tengan presente. Entonces dice aquí que hay otro ejercicio. Van a hacer también este otro ejercicio. Dice que calcule la presión ejercida sobre la superficie por el peso de esta caja, suponiendo que la caja pesa 9 newtons, solo que ahora la superficie cambia, la fuerza ya no se va a distribuir sobre 3 metros cuadrados, se va a distribuir en un cuadrado que es de 1 metro. La superficie es de 1 metro por 1 metro, es decir, es 1 metro cuadrado. Entonces, si son 9, si aquí vienen 9 newtons, entonces serían 9 newtons entre 1 metro cuadrado. Entonces serían 9 pascales. Entonces ustedes señalan acá y pues tienen su respuesta. Entonces hacen este segundo ejercicio en sus cuadernos. El tercer ejercicio que van a hacer es este. Bueno, perdón, solo hay dos. Igual, retomen que la presión, viene aquí trae la definición, y eso ya lo deben tener en su glosario. Ahora, vamos con ejemplos de fuerza. Como ha visto, la presión puede incrementarse no solo cuando se aumenta la fuerza, sino también cuando el área se reduce. Este mismo resultado ocurre con el calzado de las personas. Si una mujer que usa un zapato de tacón alto pisa un pie, normalmente dolerá más que un zapato de suela plana. Entonces, ¿por qué? Porque aunque aquí se está ejerciendo una fuerza, el área es más pequeña. Entonces, si la presión, en este caso, si el área se reduce, la presión se aumenta por ser un área pequeña. Pero si el área es más grande, si aumenta el área, pues entonces la presión disminuye. Presión de fluidos. El fluido neumático también produce una presión que se conoce como presión de fluidos. Entonces aquí tenemos un nuevo concepto para su glosario. ¿Qué es fluido? Es el material conductor en un sistema de energía de fluido, ya sea un líquido en los sistemas hidráulicos o un gas en los sistemas neumáticos. Hidráulico ya lo habíamos definido. Si se coloca un peso sobre un generador lleno de algún gas, el fluido generará una presión sobre el contenedor para sostener el peso. En tanto que el fluido no se mueva, la presión del fluido será la misma en todos los puntos. Nota, un francés llamado Blaise Pascal descubrió este concepto en el siglo XVII y se le conoce como la ley de Pascal, que dice que una ley de los fluidos que indica que un líquido en un recipiente ejerce una fuerza igual en todas las direcciones, definido por Blaise Pascal en el siglo XVII. Entonces, esto es un pistón, esto es el émbolo, entonces aquí lo que tenemos es aire, entonces cuando está detenido, lo que dice es que se genera una presión igual en todas partes, o sea, se distribuye uniformemente. Entonces este es el émbolo, entonces el pistón empuja y de acuerdo a esta distancia la vamos a medir con este manómetro, o sea que mide la presión de aire que hay entre esto. La presión va a ser la fuerza y la superficie a donde yo lo voy a llevar, que en este caso sería un círculo.
Entonces, la presión de fluidos, vamos a continuar. La fórmula de la presión también se aplica a los fluidos. En este ejemplo, la fuerza es el peso y el área la superficie del pistón. Entonces, ven que aquí ya no estamos hablando de newton, estamos hablando de libras, estamos hablando del sistema imperial, el sistema inglés, que fue adoptado por los Estados Unidos. Entonces, la fuerza son de 80 libras. Y aquí tenemos 20 pulgadas cuadradas, que es la superficie del émbolo. Entonces la fuerza es entre el área, entonces yo tengo aquí 80 libras entre 20 pulgadas cuadradas, tengo 4. Es decir, ya no son 4 newton metros cuadrados, sino serían 80 libras por pulgada cuadrada, que eso serían PSIs. Libras por pulgadas cuadradas, acordémonos que son PSIs, entonces estos son 4 PSIs. Entonces aquí lo tenemos más grande para que lo aprecien. Vamos a continuar. Y eso sería hasta el objetivo 3. Vamos a finalizar acá estos 3 objetivos para que hagan el glosario, hagan los ejemplos resueltos y tomen nota de los sistemas, del sistema métrico y del sistema imperial. Sepan reconocer las unidades y eso básicamente lo tienen que ir haciendo en sus cuadernos, para que usted posteriormente simplemente me tome una foto y me la envíe al correo. Muchas gracias.